Vamos a empezar el día de hoy muy contentos de estar acá otra vez sábado con una persona muy especial. Hoy tenemos como invitado a Santiago Porras. Ya tuvimos en las anteriores presentaciones invitados como Santiago León Cuellar, estuvo Jesús Reyes y en esta tercera entrega está Santiago Porras, que nos va a contar un poco de asistencia de dirección y un poco de los distintos roles en una producción audiovisual. Eh, Como todos los sábados estamos intentando como conectarnos y aparte de esas conexiones como poder aprender un poco más sobre los distintos roles y distintos cargos en la producción audiovisual. Santiago Porras, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en un cortometraje de Simón Mesa que se llama Madre. Él estuvo como asistente de dirección, pero él aparte de eso ha tenido como una experiencia muy amplia en otros cargos audiovisuales, en largometrajes, cortometrajes, incluso documentales. Entonces, nada, sin más, vamos a hacerle la invitación a Santiago para que se una a la conversación y podamos compartir un poco más con él. Aprovecho este momentico también como para decirle a las personas que no pudieron ver los anteriores live, se puedan conectar. Nosotros ya creamos un nuevo canal en YouTube donde están montados todos estos face to face con las tesos de audiovisual y pueden buscarlo ahí en YouTube como Videmia Colectivo y ahí está el canal. Por acá conversación y que nos cuente un poquito más sobre sus experiencias en temas de producción audiovisual. Y por ahí está Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo vamos? Súper bien, Santi, súper bien. Creo que estás un poco volteado, man. Estoy volteado hacia Deberías las voltear el redes. celular como para que estuviera. ¡Epa! ¡Qué buen bozo que tenías, Mero mostacho. Apenas puro mostacho de coronavirus. ¡Qué nota! Santi, ya la gente se empezó como a conectar y demás. Y el día de hoy tenemos un tema bastante especial porque no solamente como para a las personas que quieran hacer como el cargo de dirección o asistencia de dirección, sino incluso para los directores, que es como también ese diálogo un poco con el asistente de dirección, cuáles son esas funciones exactas. Entonces vamos a estar acá unos 40 minutos hablando un poco más como de esa experiencia y también como de esos distintos roles, ¿no? Cuéntanos, Santi, o sea, ¿cómo fue que empezó, digamos, Santiago Porras a unirse a este mundo audiovisual? Bueno, pues esta historia creo que muchas personas ya la conocen. Yo empecé hace 15 años básicamente cuando en un casting del primer trabajo de Franco Lolli, yo quedé escogido como protagonista de ese cortometraje que se llamó Como todo el mundo. En ese momento, pues nada, O sea, actuaste. Actué, sí, fui el protagonista de ese corto. Y justamente a raíz de eso, pues nada, fue como una especie de epifanía. Yo me enamoré de esto, me enamoré también justamente del detrás de cámaras. Y yo cuando me gradué del colegio estudié cine. Y ahí digamos que, pero fue eso lo que marcó ese cambio y lo que me hizo tomar la decisión para meterme en este medio. ¿Eso fue a qué edad, más o menos? O sea, estabas joven porque eso fue antes de haber estudiado cine y televisión en la Unitec, ¿no? Sí, eso fue cuando yo tenía 15 años, yo estaba en noveno, empezando noveno en el colegio. Súper, súper. Santi, digamos como entrando un poquito más en el tema, porque uno cree que es una hora que Instagram nos deja transmitir este live, pero uno, digamos como entrando un poquito más en materia, ¿cuáles son esas experiencias que vos has tenido en las producciones audiovisuales ya después de haberte graduado y empezar como esta trayectoria? Bueno, pues digamos que la primera experiencia profesional que yo tuve, que fue de hecho muy importante, fue con Franco. Yo estaba todavía en la universidad y Franco iba a venir a hacer Gente de Bien, que es su primer largometraje. Yo entré a este proyecto como asistente de casting, me acuerdo, ahí yo conocí a Fagua, que es un gran amigo. Empecé a hacer el casting con él como asistente, después al rato fui director de casting también con Fagua, porque teníamos digamos que dos universos que buscar, y después entré al rodaje como tercero asistente de dirección. Entonces digamos que también mi primera experiencia ya en el ámbito profesional fue muy importante porque pues era un largometraje, fue un largometraje importante
con un director que es muy amigo y que aparte en ese largometraje yo conocí a mucha gente que hoy en día pues también son muy amigos míos y que me han enseñado demasiado en el medio. Súper. Y digamos como en esas primeras experiencias que nosotros en estos días hablando con Jesús y hablando con Santiago también, que son, digamos, realizadores audiovisuales que tienen proyectos como cortometraje y tal, decíamos que al principio es un momento para cagarla, ¿no? Es un momento Sí. para a ver cómo desde esos errores que uno realiza, cómo va aprendiendo. ¿Cuáles fueron esos inicios así como que vos digas, fue madre, en esto, no hubiera hecho esto hace cuando empecé? Hijo pucha, no tengo muy claro, muy presente en este momento que podría ser algo que... Pues yo creo que al final es la comunicación, creo que digamos, eso va un poco ligado a lo que también me ha ido enseñando la experiencia y es la comunicación con los demás equipos también. Digamos que uno al comienzo también, cuando entra, uno tiene esta concepción todavía muy cerrada de yo soy de este equipo, y uno está muy concentrado pues en cumplir unas tareas específicas, pero alrededor de eso, por ejemplo, el casting es la forma de comunicarse con la gente. Yo creo que también, yo cometí muchos errores al comienzo, yo creo, que eran necesarios, pero es la forma de cómo uno entra a hablar con las personas, uno cómo se empieza a relacionar con ellas, y esto pues ya sea en casting o como asistente con el equipo en sí, pues creo que es la comunicación, que es lo que más uno tiene que ir desarrollando y aprender a hablar con la gente, yo creo. Sí, es cierto, porque, o sea, en un proceso de casting para las personas incluso que están pensando en, listo, me voy a ir, no sé, hasta están haciendo, Franco Loli está haciendo un casting para litigante. Sí. ¿Cómo me voy yo a presentar, por ejemplo, ante un casting en una producción de largometraje, por ejemplo? Ok, pues esto tiene dos vertientes, porque digamos si estamos hablando de Franco en específico, nosotros sabemos que el cine de Franco es un cine muy de autor y pues, de actores naturales también, si lo queremos llamar así. Entonces digamos que esto es una diferencia y esto también es interesante porque a los actores profesionales también muchas veces no están muy de acuerdo con este tipo de actores. Entonces también es una cuestión de uno explicar también bien por qué el proyecto es así. Entonces yo creo Claro. que lo primero que hay que hacer es entender el proyecto en el que uno está trabajando y si digamos yo me quiero presentar a este casting, también tengo que entender quién es el director, qué tipo de trabajos hacen y qué es lo que buscan. Digamos nosotros acá en Colombia también tenemos una cosa que es muy importante y que yo se lo digo a los actores y es que nosotros no estamos acostumbrados mucho a hacer un casting donde uno manda una escena y que la preparen para que después vuelvan y la muestren. ¿Por qué? Porque esto muchas veces puede ser muy contraproducente. Muchas veces tú preparas una cuestión, pero si es muy, muy lejana a lo que el director quiere, pues de una te estás enterrando el cuchillo. Entonces yo creo que lo más importante es entender, saber con quién se va a trabajar, qué tipo de cine hace esta persona e incluso uno puede preguntarle, ¿sabes? El director de casting o alguien dentro del casting, uno puede buscar una asesoría. Entonces creo que eso es la mejor forma para afrontar un casting. Súper, súper. Y entrando un poco, cuéntanos un poquito también de las otras experiencias que has tenido, porque vi que has estado como director de casting, has estado de producción de campo, has estado de coordinador de vehículos y logística, has estado en varios roles, incluso largometrajes. O sea, cuéntanos un poco también como estos distintos roles que has ejercido también como a medida de la trayectoria de tu carrera. Bueno, digamos que yo pues, siempre he estado muy enfocado en la dirección y en el casting, pues que para mí hace parte un poco de este proceso. Pero digamos que para mí una persona dentro del medio también que tiene las posibilidades que también, digamos, a mí se me fueron dando también y las fui tomando, es ir entrando y conociendo también cuáles son los otros roles que hay adentro y de esa forma, sobre todo en producción, digamos que para un asistente además poder entender directamente qué es lo que hace un productor y conocer dirección, producción y cómo es que se tiene que hacer ese trabajo mancomunado es básicamente la base de un rodaje. Entonces también yo conocí lo que te decía, por ejemplo, en Gente de Bien, yo conocí a César Rodríguez y a Álvaro Vázquez, que tienen esta empresa que se llama Vaya Films, y con ellos empecé a trabajar en producción
y fue una vaina que a mí me alimentó muchísimo también en experiencia y en conocer los otros, pues ese campo de producción también, que además tiene que estar apoyando a todos los departamentos también. Entonces para mí eso fue un camino muy, muy interesante para después poder entrar a hacer una asistencia de dirección completa. Claro. Cuando vamos digamos, como a contarles a las personas que están conectadas y a los que van a ver el live, ¿qué es asistencia de dirección? ¿Cuáles son digamos, las funciones concretas de un asistente de dirección? Bueno, pues las funciones concretas del asistente de dirección son varias, pero entonces digamos que entendámoslo. Primero, que el asistente de dirección es la mano derecha del director de una película, ¿no? Entonces, de ahí partimos que el asistente tiene que ayudar, y digamos que su función es ayudar a que el director pueda hacer su película con los recursos que hay también, porque no podemos olvidar que el asistente de dirección también es casi una llave o una ficha también del equipo de producción, ¿cierto? Entonces el asistente tiene que tener muy en cuenta toda la parte creativa para que se pueda desarrollar, pero tiene que ser muy consciente también de la parte presupuestal y de producción para que eso pueda ocurrir. Entonces la tarea del asistente también es poder librar un poco esa batalla, poder balancear con lo que tenemos, cómo podemos solucionar esto y ayudar al director para que él no esté pensando en esa solución, nosotros brindarla y que él pueda enfocarse directamente en sus actores y en la historia que está contando, ¿cierto? Y para eso entonces, ¿cómo se hace? Nosotros necesitamos, digamos, en preproducción, cuando empezamos, lo más importante es crear un cronograma. El asistente es el que da los tiempos de todo el mundo en preproducción y producción y en el rodaje, básicamente. Sí. Entonces es empezar a organizar la agenda de dirección. Entonces está el director y pues el asistente de dirección, qué está haciendo, en qué momento. Si tenemos el casting que todavía están dando, pues toca empezar a poner fechas de cierre y empezar a pensar cómo es que vamos a afrontar este rodaje. Después hay una cosa que es muy importante también, es la lectura de guión. La lectura de guión es una pieza es una parte fundamental. Uno, para que todos entiendan la historia que se está contando, para que todo el equipo entre en ese mismo engranaje, y a partir de esa lectura también uno empieza a hablar con los demás equipos, ok, cómo son los tiempos, digamos, qué es lo que se necesita, digamos, de arte. Tú necesitas una locación que vamos a rodar 3 días, eso tiene un tiempo de montaje por parte de arte, que yo tengo que tenerlo en cuenta para saber si la puedo poner antes o después, ¿cierto? Claro. Eso por un lado. Y al final lo más importante es que con toda esa información se va creando el plan de rodaje, que al final pues es la forma y los tiempos en que se va a filmar la película, en qué momentos, qué días, cómo, cuándo, etc. Y con eso pues hay que empezar a tener backups y a pensar qué es lo que puede salir mal, qué se puede acabar para que esto funcione, básicamente. Y, por ejemplo, una persona que esté viendo el live en este momento y pregunta, por ejemplo, listo, yo no tengo experiencia todavía en la parte de asistencia de dirección, me gustaría empezar, ¿cuáles son esos skills o esas habilidades que una persona debería tener para afrontar un cargo de asistencia de dirección? Ok, pues primero yo creo que hay que desarrollar un poco carisma y lo que te digo. Súper importante esa conexión también con el ser humano, ¿no? Para mí todo este medio parte de eso. Hay que entender que todos somos seres humanos y es una máquina, porque esto es como un viaje también. Esto es como un momento muy grande donde uno se mete de cabeza en algo gigante que le absorbe básicamente toda la vida y después sale. Son pequeñas burbujas en las que uno está saltando. Entonces creo que primero pues hay que ser muy humano, poder entender a las otras personas y poder comunicarse con las otras personas de la forma correcta, sin imponer, digamos, pero tampoco aflojando, porque uno tiene que igual hacer que eso funcione. Entonces básicamente es casi, si uno lo quiere comparar, es como una figura materna un poquito, también es como... Total, sí, sí, sí. Exacto. Entonces creo que eso por un lado. Lo otro también es ser muy organizado. La organización es una parte fundamental de esto, porque al final tú estás organizando una película entera, no estás organizando un cronograma tuyo, estás organizando el cronograma de muchas personas, pueden ser cientos de personas, en casos hay miles, ciertos días, y entonces, todo tener eso ese orden es fundamental. Es fundamental, porque es que tú con ese orden permites que la gente trabaje en los tiempos que necesita para entregar algo. Tienes que tener el tiempo para revisarlo, tener el tiempo para que eso cambie. Entonces tú todo el tiempo tienes que estar pensando formas
por si algo no funciona, entonces, ¿qué se hace? Si, digamos, en el rodaje, si nosotros, el rodaje, digamos que la organización es lo más importante para el rodaje, porque si tú llegas con todo muy planificado, un plan de rodaje claro, con todos los departamentos claros, en el momento en que en el rodaje, que pasa constantemente, hay un problema o se cae algo, tú puedes reaccionar y puedes improvisar porque ya tienes totalmente cuadrada la película en tu cabeza. De hecho, con esto hay una anécdota interesante, y es que en Litigante, perdón, nos pasó esto. En Litigante, el primer día de rodaje de toda la película, nos tocó cambiar todo el plan de rodaje. El primer día, empezamos a rodar, el primer día, íbamos medio día de plan de rodaje, me tocó decirle al equipo de dirección a una parte que se fueran a buscar a unos actores que necesitaba, y ya, nos tocó cambiar todo, y al otro día era distinto y se cambió todo el plan de rodaje de la película. Entonces, esto no hubiera sido posible si no todo estuviera supremamente organizado. En este momentico vamos dándole la bienvenida a las personas que apenas se están conectando. Recuerden que estamos en este momento con Santiago hablando de asistencia de dirección. Por ahí te mandan saludos, te están mandando corazoncitos Mateo Darte. Sí. Laura, un montón de amigos conectados. Un saludo para Daniel todos. Cabezas, un saludo para Daniel Cabezas. Está preguntando cuál es el nombre del canal. Pueden buscar en YouTube, canal Videmia Colectivo. Ahí van a encontrar también esta entrevista y las anteriores entrevistas que hemos realizado, como en este momento de conectarnos con las personas y poder compartir un poco como esos conocimientos. Grande Porras, dice Sarita Pedro. Un saludito para todos. Y los invitamos también a las personas que estén conectadas, que dejen sus preguntitas para que sea un poquito de eso, como de esa interacción entre nosotros y Santi. Santi, te estaba preguntando, herramientas, ¿cuáles son esas herramientas que utilizas para ayudarte esa organización en preproducción, en producción, para poder, digamos, como tener éxito en un rodaje? ¿Herramientas de trabajo, dices? Herramientas de trabajo, pues, o sea, di tú, no sé, nosotros usamos, por ejemplo, Google Drive con Excel o hay ¿cuál es la plataforma para asistencia de dirección? Creo que es un software que se llama Movimatic. ¿Cuál utilizas? Ok, bueno, pues lo primero es, yo vengo de una persona que me enseñó muchísimo también, que es Jack Tulemont, que me asesoró y me enseñó muchísimo en la asistencia de dirección. Y como él, digamos que yo arranqué también usando Excel y todavía lo uso mucho. Entonces, ya sea en casting, para las bases de datos, toda esta vaina, digamos que las bases de datos de casting son enormes y eso es súper fácil que eso se vuelva un desorden. Claro. En producción, pues para hacer presupuestos y llevar control de todas las vainas. Y digamos que cuando yo tengo un rodaje que no es muy grande, yo inicialmente, por ejemplo, en Madre, que es un corto, que fue mi primera asistencia a dirección, también utilicé Excel. Digamos que Excel nos permite, pues hay dos cosas, nos permite organizarlo bien, y hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es que también, como no son comandos que uno está metiendo en un programa, sino que todo lo tienes que digitar tú, digamos que es una ayuda mnemotécnica también. A ti te empieza a ayudar a meterte como... Exacto. Entonces, ayuda para la memoria y ayuda para interiorizar las cosas. Cuando tú, después de escribir tantas veces las escenas, los requerimientos de producción, de arte, de maquillaje y demás, pues nada, te lo vas memorizando. Ahora bien, cuando nosotros podemos acceder a este software que es Movimagic, sí es una herramienta muy valiosa también, porque nos permite organizar cosas muy grandes. Y digamos que también nos permite meter comandos para que nos salgan desgloses que ya nosotros hicimos en un principio y no tener que volverlos a hacer. Y esto es funcional porque si tú tienes una película muy grande y en la mitad tienes que cambiar el plan de rodaje, tienes que sacar igual los desgloses y los desgloses generales por día, y eso ya pues te ahorra un trabajo gigante que en Excel te tocaría hacerlo a mano y te demorarías muchísimo. O sea, dependiendo la producción, la extensión y la complejidad del proyecto, decides si usas, por ejemplo, Excel o usas, por ejemplo, plataformas de organización. Sí, pues eso es una cuestión personal. Yo creo que eso igual, digamos, Movimagic es una herramienta muy funcional, es buenísima,
y hay gente que solo trabaja con eso, pero digamos ahorita, si a mí me sale un corto, yo creo que preferiría trabajar en Excel también. Ok, ok, súper. Santi, la relación con el director, porque eso también, o sea, son casi, en ese momento están casi, y como vos lo dijiste ahorita, la mano derecha del director en este momento, digamos, de producción es la asistencia de dirección. ¿Cómo es Claro. cómo es esa comunicación con el director? ¿Cómo es o sea, cómo gestionas ese trabajo con dirección? Ok, pues digamos que eso hay una cuestión importante y es, eh, yo siempre que estoy buscando un trabajo como asistente o cuando me llaman también, lo primero que yo pido es una reunión con el director. Y ni siquiera es una reunión de trabajo, sino es conocernos, hablar de lo que hemos hecho, vernos las caras y saber si tenemos la energía y si tenemos feeling y nos entendemos. Ok, Si eso no pasa, yo creo que, o incluso yo le diría al director, como búscate otro asistente porque no soy el asistente que necesitas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder tener pues sí, esa química entre nosotros para poder después empezar a tomar decisiones y saber que si hay momentos críticos podemos manejarlos. Entonces, esa relación también se va alimentando pues con tu trabajo. Eso son dos cosas. Primero, pues tú tienes que hacer tus vainas bien en los momentos que son para que eso esté funcionando y no hayan problemas. Y pues por otro lado, uno va cultivando también, eso también lo da el interés que uno tiene por el proyecto y qué tanto te interesa el proyecto. Y al final, tú lo que tienes que hacer es estar hablando todo el tiempo con el director y entender y meterte en la cabeza de él. Y de esa forma, cuando él sienta que de verdad tú estás también buscando lo mismo que él, hay una confianza gigante en que, con tu trabajo y en que tú puedas ir desarrollando cosas sin que tenga que haber aprobación. Esto lo digo es porque simplemente esta figura tiene que tener la confianza absoluta para ser independiente también y tomar decisiones críticas y no tener que acudir siempre al director para tomarlas, ¿cierto? Entonces digamos que es claro. una cuestión que es que se va dando de lado y lado, que se demuestra a través del trabajo y se va generando una confianza. El vínculo de confianza es lo que se tiene que generar. Si eso no pasa, pues creo que hay que buscar otra persona. Claro, total. Siendo la mano derecha es un engranaje clave y muchos directores también como en ciertos momentos es como que no quieren delegar o soltar cosas porque les da ese susto también como de no, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a hacer, ta, ta, ta. Y Claro. entonces es lo que vos decías, como entablar esa relación de confianza de dale, delégame y vamos a hacerla entre los dos y vamos a hacerla con todo el equipo como un engranaje para poder sacar el proyecto adelante, ¿no? Exacto, porque es que digamos, te pongo un ejemplo, digamos cuando estamos escogiendo vestuarios o cuando estamos escogiendo cosas de arte, muchas veces hay algo que se está buscando y que se está pidiendo y antes de llegar a algo definitivo y no tener que buscar al director porque siempre va a estar muy muy ocupado, el asistente de Ah, dirección puede hacer un primer filtro y decir esto funciona, esto no funciona porque eso es lo que se está buscando, pero todo eso parte de que tú ya entendiste perfectamente qué es lo que se está haciendo y la confianza está ahí para hacerlo justamente. eso es clave y es una de las, digamos que te adelantaste a una de mis preguntas y era cuál era los primeros pasos, por ejemplo, que Santiago Porras como asistencia de dirección hace cuando afronta un proyecto, que es eso lo que vos estás diciendo, de la lectura del guión, entender la historia, hablar con el director para poder también cuál es la visión de este director y cuál es como su, digamos, su referente de ese director para poder sacar adelante el proyecto. Pero Exacto. cuéntanos, o sea, en ese orden, ¿cuáles las primeras funciones? O sea, yo voy a trabajar con Santiago, Santi, este es mi proyecto. ¿Qué es lo primero que, digamos, haces y que nos puedas, digamos, decir en esos primeros momentos de entrar en un nuevo proyecto? Ok, lo primero que yo hago es saber, pues buscar si no conozco o saber quién es esta persona, saber el director qué es lo Como que hace y director. demás. Exacto. Después, pues necesito el guión y a partir del guión yo también lo leo, veo qué tanto me interesa a mí también esa historia. Digamos que eso también es muy, muy importante y es ser sinceros con lo que se está haciendo. Para mí eso es fabuloso. Hay proyectos que a mí me interesan más que otros, hay un tipo de cine que me interesa más que otro. Y entonces digamos que eso también es lo primero que hay que buscar. Cuando yo lea el guión, me lo leo varias veces y a partir de eso empiezo a anotar varias preguntas, dependiendo también de lo que tenga que hacer, de lo que esté colgado, del proceso en el que esté el guión, porque uno puede entrar mucho antes. Digamos, yo he tenido casos donde entro haciendo el casting y después empalmo y hago la asistencia de dirección, o entro directamente, entonces eso genera preguntas distintas.
pero igual yo empiezo a buscar siempre, a indagar por qué esta historia, de dónde nace esta historia, qué se quiere decir con esta historia. También me interesa mucho que el director me lo cuente con sus palabras, porque también la efusividad y la forma de contarla del director me cuenta qué es lo que quiere contar él de eso y qué es lo importante ahí. El tipo de actores que estamos usando, qué tipo de locaciones se quieren usar, porque todo esto a mí me va dando una idea también de quién es esta persona y cómo va a ser este proyecto. Eso es lo primero, como entender el global de qué es lo que se está haciendo, porque es muy distinto si es una película de estudio con puros actores profesionales, así es una película donde solamente se quieren locaciones reales con actores naturales. Pues son dos mundos completamente distintos que yo tengo que entender, y yo tengo que poner mi cabeza en función de eso también, porque en el momento en que yo empiezo a leer el guión de nuevo después de esta reunión, tengo que empezar a entender como, ok, esto se puede hacer así, acá tenemos un problema, esto está complejo, este casting no está cerrado, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es entender en su complejidad el proyecto. Es muy chévere porque cuando tú dices eso, uno, por ejemplo, que desarrolla, digamos, un guión y va a empezar a hacer la producción de este guión, hay veces incluso uno es como, no, pero yo no necesito asistente de dirección. Y cuando tú nos dices eso es como hey, wey. Es un error completa, sí. Es un error completo hacerlo sin asistencia de dirección, ¿cierto? Completamente, porque es que la pregunta es quién está asumiendo ese cargo. Y entonces, y de hecho, eso también es muy curioso cuando hay cargos que son muy, muy importantes dentro de una producción y hay gente que los elimina. Cuando eliminan ese cargo, siempre va a quedar esa duda. Ok, ¿quién va a empezar a asumir ese rol? ¿Sí me entiendes? Y el asistente de dirección, que al final en la cabeza, si nosotros lo hablamos de cabezas de equipo, de rodaje, de set, son 3 cabezas, que es el director, el fotógrafo y el asistente de dirección. Entonces, si tú quitas exacto, y si tú quitas una de esas cabezas, pues ¿quién va a asumir eso? ¿Quién va a organizar eso? ¿Quién va a hacer el plan de rodaje? Porque cada ficha está pensando en lo suyo. Mientras que el asistente de dirección tiene que ser esa cabeza unificada que une todo el resto de cabezas con el director. Entonces, bueno, claro, yo sí les aconsejo nunca rodar sin un asistente de dirección, es una locura. Claro, como dice Laura, es una recarga horrible para los otros equipos, porque entonces esas tareas de asistencia y dirección también y empieza un poco como ese desorden como en producción, ¿no? Que se nota en el rodaje. Por acá Santiago Salgado nos hace una pregunta, y es: ¿cuál ha sido su reto más difícil como asistente de dirección? ¿Cuál es el que tú recuerdas que es como, jue madre, la veía dura hacer? Bueno, he tenido varias, digamos que, por supuesto, Madre fue todo el reto, fue uno de mis retos más grandes, el cortometraje que hicimos en Medellín contigo y con el parche allá, porque era mi primera asistencia de dirección. Entonces, yo estaba, perdón la palabra, pero yo estaba recagado del susto. Obviamente estaba súper nervioso, pero pues ansioso y contento, pero pues era la primera vez que iba a manejar un equipo. Y pues también hay una cuestión, es que muchas veces uno se enfrenta como al fotógrafo o al director, que son de edades mucho más altas que las mías, pues que la mía, perdón. Y pues esto también es muy complicado, que uno tiene que ponerse al mismo nivel de ellos como cabeza de set. Entonces, digamos que eso ha sido complicado, pero ese ha sido uno de los retos más grandes. Litigante fue otro proyecto bien complejo. Yo creo que probablemente ha sido uno de mis rodajes más complejos, difíciles y de los que más quiero también. Pero digamos que esa película tuvo muchos cambios, era una película que para el director era muy pesada, que básicamente estuvo destruido la mitad del rodaje. Las actrices también, porque pues tocaban temáticas muy intensas. Y yo, digamos que me fui enfermando un poco también sosteniendo ese rodaje. Muchas veces, porque cuando el director está así, también teníamos tantos cambios por diferentes motivos, entonces tocaba cambiar el plan de rodaje y demás. Son muchas cargas que nosotros estábamos teniendo. El casting no se había cerrado, entonces habían vainas que cuando cambiábamos el plan de rodaje tocaba mandar una parte del equipo de dirección a hacer casting, sin saber que si mañana iban a estar, pero tenían que estar porque mañana se tenía que rodar eso. Entonces nos pasó eso, que
Exacto, entonces por ejemplo me pasó en Litigante que se nos cayó una locación, yo estaba llegando a mi casa por la noche, ya habíamos terminado, al otro día tenemos llamado a las 6 de la mañana, yo estaba llegando a mi casa cuando me llaman que se cayó una locación importantísima, nos toca salir a buscar como locos a todos, yo no pude parar en mi casa, sino lo único que hice fue yo me voy a ir a apoyar al equipo también de locaciones y me puse a hacer llamadas y me fui a buscar vainas, ¿sí me entiendes? Es como... digamos que eso pues no lo hace todo el mundo, pero digamos que fue por el proyecto que era, por la gente que era y porque pues al final necesitaba salvar como sea y yo también tengo que garantizar que las cosas se puedan rodar cuando digo que se van a dar. Entonces creo que Litigante ha sido mi proyecto más complejo. Eso es muy loco porque hay una cosa que uno siempre piensa, es como los directores duermen cuando están entre día de rodaje, duermen entre eso. Y ahora mi pregunta es, ¿los asistentes de dirección duermen cómodamente, descansan sabroso mientras están en días de... O sea, que hoy grabamos y mañana hay llamado a las 6 de la mañana, ¿duermes tranquilo? Sí, digamos que trato de asistente de dirección muy amigo, que se llama Javier Mateos, que él también hace mucho tiempo me dio un consejo. Yo soy una persona muy ansiosa, por ejemplo. Sí. Y él me dio un consejo y me dijo, después de cierta hora, trate de desconectarse porque ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, digamos que eso es real y cuando pasa eso yo también trato de decírmelo. Es como, ya ahorita no, a la 1 de la mañana no voy a encontrar una solución para eso. Lo único que estoy haciendo es desgastándome. Entonces yo trato de cualquier forma, trato de sacarme eso de la cabeza y cuando me levanto, ok, nos volvemos a poner en función y encontramos eso. A menos que sí pueda encontrar una solución, pero digamos que dentro del rodaje no hay mucho descanso, dependiendo del rodaje también. Sí, dependiendo también, me imagino, de la preproducción que se hizo, lo organizado que tenga, digamos, como... Y también de la dificultad, ¿no? De los rodajes, no todos son iguales, hay unos que de pronto son más sencillos que otros, ¿no? Acá dice Juli-va24, ¿qué haces cuando hay una idea creativa que no estaba planeada y que eso afecta los tiempos? Pues bueno, si estamos hablando en el rodaje, por ejemplo, y alguien quiere, no sé, como quiero inventarme este plano que no lo teníamos pensado y demás, yo la anoto, veo qué tan importante es, porque tenemos dos cosas, tenemos una vaina que se quiere añadir simplemente o se quiere cambiar una vaina, entonces eso también afecta directamente, porque si uno quiere cambiar una escena y la vuelven más larga, pues me va a afectar lo que viene. Entonces lo que yo trato de hacer cuando hay algo nuevo que se quiere hacer es terminar con lo primero. Yo tengo que sacar lo que es necesario. Priorizas lo que ya estaba, digamos, como en guión y en escaleta y ya estaba pensado, eso lo priorizas y buscas el tiempo para generar, digamos, esas nuevas escenas o planos para la peli, ¿no? Exacto, porque es que aparte para el montaje hay unos planos base necesarios para una escena. Que digamos, no sé, con esa escena se puede matar con 3 planos y ya se cuenta con eso. Pero ahora bien, después de haber terminado eso, si queremos adornarlo un poco más, si tenemos el tiempo, lo hacemos. Ya, entendemos. Por acá también hacen una pregunta, Saram Pedro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de un rodaje? Que recuerdes. Yo me acuerdo incluso, por ahí, yo no sé si está conectado David Horacio, yo me acuerdo incluso una vez en Madre que el DT al parecer había confundido, por ejemplo, las memorias de descarga y eso fue como una reunión en la noche a ver cómo buscar la forma de solucionar en rodaje, cómo solucionar la forma de volver a grabar toda una escena. Al menos era básicamente como una especie de error de comunicación entre cámara o DT y qué sé yo, que al final como en la noche ya cuando estaban así como, ¿cómo vamos a hacer? Llegó como, no, la encontré. Exacto. Pues ese por ejemplo fue un problema muy grave, porque cuando estábamos rodando, cuando nos llega justamente y nos dicen, parece que se confundieron con las tarjetas y rodamos encima de una tarjeta que está acá.
que estaba con material, pues. Obviamente fue... Ahí, por ejemplo, entra el pánico y uno no puede dejar caerse en ese pánico. Claro. Entonces fue de una reunión de cabezas de equipo, qué es lo que podemos hacer, y toca empezar a pensar también, mientras está solucionándose eso, cómo es que esto va a afectar, qué puedo quitar del guión, porque es que el productor no va a decir toma un día más con todo eso implica. Eso no se puede hacer, entonces es como, mientras uno está pensando en la solución, toca ir pensando qué se puede ir cortando del guión y todo el tiempo. Pero, por ejemplo, nos pasó ahorita en la película con Afichas Pong, que había un plano de una escena que nos faltaba y no la habíamos podido rodar porque el clima no nos dejaba. Nos tocó volver a ese lugar varias veces. Fuimos como 3 días y yo tenía unos backups y se me fueron yendo. En el tercer día que estamos parados en la locación. Y pues nada, yo simplemente estoy rogando para que podamos filmarlo y solo faltaba un plano para poder cerrar esa escena. O si no, era gravísimo. Yo creo que eso fue de los momentos más tensionantes que he tenido porque ya eran 3 días de incertidumbre y el clima nos decía no. Y fue como, fuck, ¿qué vamos a hacer? Hasta que nos pudimos rodar. Esos son de esas cosas tensas que uno hay veces es como listos, son lindo, vamos a grabar tan, y cuando menos piensa, ¡pah! Llega tu aguacero, lleva tu mal clima, tiempo cerrado y muchos factores que incluso yo creo que desde hay veces incluso desde preproducción ustedes cuadran como momentos de errores, ¿no? Como, bueno, ¿y si llueve qué pasa? ¿Cierto? Claro, Si el clima está cerrado, ¿qué podemos hacer mientras tanto? ¿Cierto? Claro. Digamos que uno siempre tiene que ir también pensando en un cover set justamente de qué pasa si esto no lo puedo filmar acá. Pero esta situación iba un poco en contra de eso porque ya la escena estaba casi toda terminada. Solamente faltaba un plano y entonces o nos tocaba volver a recrear toda esa escena, que aparte era una escena compleja, en otro lado, o pues nos tocaba jugarle a esto, que básicamente fue lo que hicimos. Porque pues hay veces... Cuéntame. No, dale. No, pues que hay veces que uno también tiene que tomar esas decisiones y lo más sabio para la película y lo mejor es tomar ese riesgo y asumir lo que eso conlleva, que es esperar a que el clima nos deje o cambiar de locación, porque muchas veces eso no es la mejor opción tampoco para la historia. Entonces también hay que pensar mucho en el proyecto. Siempre uno está pensando en función de la película. Claro, total. ¿Has tenido también la experiencia de poder dar, digamos, como cursos, talleres, diplomados? Vi que también habías dado diplomados en la ENAC, que es la Escuela Nacional de Cine de Bogotá, en Colombia. Y en este momento, de hecho, tienes como un curso ya preparado para poder dar en estos días, creo que es el 20 y algo. Cuéntanos un poquito más de eso, qué van a ver los chicos. Vamos a hacerle una invitación a todos los que están conectados y los que van a poder ver el live después. Una invitación a ese curso, ¿qué vamos a ver? O sea, las personas que se inscriban a estos cursos, ¿qué va a haber? Bueno, pues yo no he empezado a dar clases, yo iba a empezar justamente ahorita en este semestre, empezaba a dar el diplomado en la ENAC, iba a dar uno de los módulos, pero pues bueno, pasó todo esto. Ok. Y pues ahorita digamos que lancé este taller, que es un taller, es como del diplomado, pero mucho más condensado. Entonces es como, lo que vamos a ver está dividido en 3 módulos, está un módulo de introducción, donde primero pues es conocernos, que es lo que yo siempre he hablado, la base de todo esto es conocerse con la gente, poder establecer una buena comunicación, y entonces vamos a tener como un intercambio de experiencias, saber qué es lo que esperamos también de este programa, y vamos a empezar a hacer un repaso general también de cuáles son los cargos para tenerlos muy claros, que muchas veces no están claros dentro de una producción. Y ahí nos vamos ya metiendo directamente a lo que es el asistente de dirección en sí. Después de esto pasamos al segundo módulo, que es la preproducción. Entonces vamos a empezar a hacer lo que te contaba, la lectura de guión, cuáles son las preguntas que hay alrededor de una lectura de guión, cómo se va estableciendo todo esto, porque esto es lo que nos va llevando a un cronograma también y que nos va llevando a la formación de un plan de rodaje también. Entonces digamos que estos ejercicios también los vamos a tener también lo que, pues como es un guión
de un cortometraje que ya hicimos acá también, que lo produjo Evidencia Films. Y con eso vamos a hacer estos ejercicios. Y después pasamos al tercer módulo, que es el módulo de rodaje, donde también tenemos de ejercicios para que lo sepan igual qué es lo que es un llamado, cómo se hace un llamado. Y empezamos también cómo se tiene que comportar un asistente dentro dentro del rodaje como tal. Y pues Claro. estos tienen un montón de retos, cómo se entabla esto con las demás cabezas de equipo, cómo se tiene que preparar uno para el otro día, cómo se tiene que preparar uno también para resolver problemas que se van enfrentando. Y bueno, vamos a cubrir un poco todo lo que tiene un asistente de dirección en sus manos. Qué nota, Santi. Y pues sí, invitadísimos a todos los que están viéndonos a que se inscriban, y si conocen a alguien también que le pueda interesar, creo que es un taller bien interesante que en estos momentos puede funcionar muy bien. Súper. Santi, o sea, una persona, listo, yo ya me creo re canchero, yo ya estoy listo para asistencia de dirección, pero no sé, nunca he podido como ejercer esa labor, ¿sí? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tú recomendarías? O sea, si yo ya digo, listo, yo ya sé cronogramas, ya tengo claro que hacer los desgloses, todo este tema, ¿cuál sería como esos primeros pasos para poder empezar en un mundo de hacer el trabajo de asistencia y dirección? Bueno, pues lo primero, que es lo que yo le aconsejo también a la gente en general, ni siquiera con la asistencia, es primero saber qué es lo que quiere hacer. Y mi otro consejo es buscar productoras que hagan lo que le interesa también. Porque pues eso es un consejo que yo trato de regirme por eso, porque creo que cuando uno hace las vainas con amor y con ganas, porque le gustan, porque uno está haciendo y uno siente que está haciendo algo importante con lo que está haciendo, uno hace mejor las cosas al final. Entonces también si hay alguien nuevo que quiere buscar un trabajo dentro del medio, lo que yo le aconsejo es que busque una productora que se afina a lo que quiere hacer también. Yo sé que en este país es súper difícil y nos toca empezar a buscar cosas por otros lados, pero también les doy un consejo: no empiecen a trabajar en otros cargos y a desarrollar esa carrera, porque después en el medio lo van a conocer como eso. Claro. Y entonces si uno quiere ser asistente de dirección, pero se puso a hacer arte porque no había camello, que es entendible, pero sigue haciendo carrera, a uno le siguen llamando es para hacer eso. Entonces, claro, digamos que es como tener todo eso siempre en la cabeza, porque pues digamos yo también lo he hecho, yo también he hecho cosas porque necesito y demás, pero creo que lo más importante siempre es tratar de tirar hacia lo mejor, hacia donde uno quiere ir. O sea, yo sí, digamos como complementando un poco, es tener muy claro qué rol de una producción te gustaría afrontar, cuál es ese el que más te apasione, cuál es ese rol que te gustaría hacer en realidad. Y es verdad lo que decís, como que hay veces en algunos momentos, digamos, no hay la oportunidad de estar en asistencia de dirección porque, no sé, porque ya Santiago Porras lo tiene, ¿sí? Entonces es como también vincularse a esos proyectos, pero sabiendo y teniendo en cuenta también cuál es como digamos, el factor que más te gusta de esa producción. Hay unas personas que también incluso aprenden, como dicen, como en la universidad de la calle, como del cine guerrilla, que es aprender poco a poco, ir escalonando o ir mirando en la producción. Exacto. Cuáles son esos como cargos o cuáles son como esos, digamos, roles de la producción que les gusta más, ¿no? Sí, claro, y aparte hay una cosa muy importante y es encontrar estos pequeños rodajes, estos rodajes nuevos de estudiantes, de amigos y demás, que al final uno ahí es donde empieza también a hacer esta carrera. Entonces si uno quiere ser asistente y uno ya empieza a hacer unos pinitos ahí, uno empieza a coger cancha, uno empieza a darse cuenta de cómo es que funciona esto, y al final también esto son productos que igual se empiezan a mover y uno ya puede empezar a generar una hoja de vida de, vea, estoy haciendo esto, soy asistente de dirección, etcétera. Claro, qué nota. Por acá te manda un saludito gente que hace cine. Me encanta el canal de ellos, un saludo para ellos igual, también soy un seguidor de este canal. Dice tremendo sin bigote, Santi, te están ahí halagando. Y no, un saludo para gente que hace cine y para Mauro, que hemos crecido juntos también dentro de todo esto también, un gran amigo. Súper. Por acá hay dos preguntitas de Sara y de Brigitte que dicen:
Y es una pregunta también que, digamos, como que está muy frecuente y es, listo, tú haces asistencia de dirección. ¿Haces asistencia de dirección porque quieres, o sea, siempre, porque quieres ser director en algún momento? ¿O haces asistencia de dirección porque lo consideras como un rol y una carrera? Porque hay personas que lo consideran eso. Yo no quiero dirigir, ponele. Y tipo, solamente quiero volverme bueno en asistencia de dirección o en script o en tan. ¿O es porque en algún momento te gustaría dirigir, escribir y demás como para una producción? Bueno, súper, esto es súper importante. Digamos que el rol del asistente de dirección afuera de Colombia es un rol de producción, ¿no? De Claro. hecho, si hablamos de Estados Unidos, la carrera del asistente de dirección es para volverse productor muchas veces. Pero digamos que yo no estoy tampoco tan de acuerdo en con que eso es una vaina cerrada. Yo empecé a meterme en esto porque yo no hago asistencia netamente logística ni organizacional, digamos. A mí la asistencia y en los proyectos que he estado es porque también hay una parte creativa muy interesante y porque he podido entrar. Muchas veces he metido mano al guión, hago manejo de actores, bueno, como varias cosas de dirección, que eso es lo que me interesan. Entonces como que hay una mezcla de eso y yo si quiero después, digamos que esa es mi carrera también, me interesa muchísimo la dirección, por eso también hago dirección de casting, que me ha permitido en todos los castings que he hecho manejar muchos actores y es de diferentes, pues, actores profesionales, no profesionales, y eso me ha dado, pues, digamos que una cancha bien interesante. Ese es mi camino, pero si les digo, la asistencia de dirección no es solamente un camino para llegar allá. Puede serlo, por supuesto, pero es equivocado pensar que ese es el camino también. Claro, total. Sí, muchas personas también como que empiezan, digamos, como sus primeros pinos como asistencia de dirección y después pasan a, ya teniendo, digamos, como esos conocimientos, pasan a ser ya directores o ya empiezan a afrontar, digamos, como proyectos más desde el cargo de dirección, ¿no? Igual es un Sí, sí, sí. aprendizaje y todo el rol, digamos, es esa mano derecha, también es ese aprendizaje al lado de él, de una persona que ya de pronto tiene un poquito más de experiencia y tiene un poquito más de recorrido, etcétera. ¿Cierto? Claro, claro, claro. Eh, si no, o sea, si no estuvieras haciendo asistencia de dirección, ¿qué estaría haciendo Santiago Porras? Y en caso de músico, músico, ¿eh? No sé, ¿sabes? Yo creo que sería abogado tal vez. ¿Por qué? Siempre, digamos que yo siempre tenía un interés social bastante grande y de hecho yo escogí también el cine un poco a partir de eso. Digamos que para mí el cine es una herramienta y el arte es una herramienta muy importante para atacar y apoyar la lucha y denunciar y llegarle a la gente de otra forma. Entonces, digamos que en algún momento yo pensé en estudiar Derecho porque justamente por eso me parece interesante, me parece que es un camino donde uno puede ayudar realmente a muchas personas y pues creo que si uno mira ahorita, hoy en día, los abogados son los que tienen el poder realmente. Pues si tuvies cualquier problema, cualquier cosa, todo el mundo tiene abogados. Y creo que es la forma, digamos que es el poder detrás del poder, de cierta forma. Entonces es como, alguna vez lo pensé y me parece que es un oficio, no el de todos, porque al final cualquier oficio que se haga, la persona es el que determina si está bien o está mal. Pero creo que el derecho es una herramienta muy, muy interesante. Súper. Santi, muchísimas gracias. Si viste, ya se pasó la hora. Se Ya pasó en a poco toda. tiempo nos cortan acá en el live en Instagram. Muchísimas gracias por sacar este momentico de tomarte un cafecito con nosotros acá y con todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por estar acá también conectados. Esperamos verlos en 8 días que vamos a tener también como otro invitado especial. Ya Santiago se fue. Debe estar escuchando. Muchísimas gracias. Por ahí muchas personas te están dando ese agradecimiento muy grande, Santi. Y a ustedes, muchas gracias. Los invitamos para que estén conectados en 8 días. En 8 días vamos a tener a Sebastián Mesa, el director de la película. Ahí está diciendo Santi que disculpen, que al parecer como que se le cerró la sesión. Entonces vamos a estar con Sebastián Mesa, perdón, el director de Los Nadie, y él ha tenido como varios proyectos y esperamos que ustedes nos estén acompañando en 8 días
para volver a hacer esta conexión en cuarentena, o esta conexión que aparte pues como que estamos separados, pero de igual manera la idea es poder estar juntos. Entonces, muchas gracias Brigitte, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que mandaron sus preguntas, que mandaron sus saludos, a gente que hace cine, a Juan Guillermo, a Mariana Gómez, son nombres de Instagram de hoy en día. Entonces, muchas gracias a todos y las mejores. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Chao.